quería hacerlos llorar a ustedes, pero es que no hay manera de ver eso y que no se les salgan las lágrimas a uno, de una forma o de otra. Vamos a hablar sobre esto. Esta película es maravillosa. Fue hecha por un hombre que no es un cristiano, sabemos. Mel Gibson es un hombre de Hollywood, pero hizo una película que representa, es la mejor película representativa de este momento de Jesús ahora. Yo lo que quiero primeramente, antes de mostrar la enseñanza bíblica que quiero traer, es que hoy se lleven en sus corazones este momento en que nuestro Señor padeció y sufrió por nosotros. Quiero que no vengan a la iglesia por venir. No vivan una vida por vivirla. El cristianismo no es algo sencillo, basado en una apología humana, en una historia de cuentos y fantasías. Nosotros estamos aquí hoy, pero mirando a lo que pasó atrás y por qué pasó, como decía la canción que cantábamos ahorita, Él venció por nosotros. Es algo maravilloso saber que tenemos un Señor que nos amó tanto, que pudo tener el valor de sufrir por nosotros de esa manera. Nuestras lágrimas de hoy son de alegría. Aunque hay un dolor, pero hay una alegría, gracias, porque gracias a Él nosotros podemos no ir al infierno. Gracias a Él no vamos a vivir en tormento eterno. Gracias a Él vamos a dejar este mundo, ir a un mundo bueno. Gracias a Él se desaparecerá de nuestra vida el dolor un día, el sufrimiento. Tenemos que entender la importancia de aquella palabra de Pablo cuando dijo, si sufrimos juntamente con Él seremos glorificados. Si sufrimos juntamente con Él seremos glorificados. Amén. Así dice el Señor. Para que nosotros sepamos que el camino de Cristo no fue fácil. Y nosotros tenemos que seguir ese camino, hermanos. Es un gozo, es una alegría saber que alguien pudo hacer algo así por nosotros. Es una alegría. Gracias, gracias Señor, porque tuviste el valor de salvarme de esta manera. Tuviste el valor de sufrir por mí. Oh, wow. Es grande ese amor. Es mucho su amor. Y nos ama tanto porque somos la creación de sus hijos. Todos conocemos el capítulo 9 de Hebreo. Habla sobre los sacrificios. Hablando del Antiguo Testamento, antes que viniera Cristo, casi todo el que ha leído un poco de la Biblia o ha escuchado de la Biblia, ha escuchado que los pecados del pueblo de Israel se perdonaban a través de sacrificio de animales. ¿Saben lo que le hacían a un animal? Lo tomaban, lo llevaban a un lugar donde había un lavastro, lo amarraban de unos cuernos allí y le cortaban la cabeza
y cogían esa sangre para presentarla delante de Dios. Pero fíjense qué forma de sacrificio. Tomaban el animal, le cortaban el cuello y el animal moría instantáneamente. Le cortaban la vena aorta. Esa era la forma del sacrificio. Con nuestro Señor no fue así. No lo cogieron y le cortaron la cabeza y ya se acabó el sufrimiento. El Señor empezó a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana lo crucificaron. A las 6, casi a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde aproximadamente lo bajaron de la cruz. Murió. ¿Cuánto tiempo en la cruz? Como 8 horas. ¿Cuánto tiempo en la cruz? Más, desde por la madrugada empezaron a golpearlo. A él lo cogen a medianoche en el huerto de Edén, y de ahí empieza el juicio, el golpeteo, el abuso, hasta los látigos en la mañana, y de ahí lo llevan a crucificar. Es decir, a un cordero, a un buey, le cortaban la cabeza. Y ya uno dice, wow, pobre ovejita, pobre bueycito, pobre palomita, que le cortaban la cabeza para sacrificarla y pagar con esa sangre el pecado de una persona o del pueblo. Pero nuestro Señor no fue así. No fue tan sencillo. Tuvo un día entero sufriendo. Desde que lo tomaron en el huerto del Edén, yo leí, algo le leí de un hermano llamado Teófilo, que le traje algunos escritos de él. Él es de la época de Pablo. Y cuando él iba para Roma, que lo llevaban hacia Roma, en uno de los escritos de él, él dice, voy entre una cuadrilla de leopardos. Y dice, esta cuadrilla de leopardos son los soldados romanos que me llevan. Y dice que los soldados romanos los puso como leopardo, porque dicen, mientras mejor me comporto con ellos, los peores se comportan conmigo. Así era el sistema, y así es cuando eres un preso político, un odiado por las autoridades. Ellos, ¿cómo tratarían al Señor? Ahí no lo pusieron, pero cuando cogen a Cristo, ahí mismo le dan golpe, lo encadenan y lo llevan encadenado delante del sacerdote. Es decir, que nuestro Señor no fue un sacrificio. Cuando leemos la Biblia y decimos, Jesús lo sacrificaron, eso a veces no nos podemos imaginar, ni tratamos de hacer memoria o hacer una visión de qué fue lo que pasó allí verdaderamente. Pero esta película, la mayoría de las películas que representan la crucifixión de Cristo lo hacen como un poquito de sangre, un golpecito en la cara. Son películas bien conservadoras del sufrimiento, pero esta película dice algo que la Biblia dice, que Jesús era una sola llaga. Entiendan, cuando dice, tú eres una sola llaga, ¿qué está diciendo? Y esta película, increíblemente, aunque no sé cómo pero Dios usa a esta gente, este hombre muestra cómo a Jesús le daban golpe por delante y golpe por detrás. El castigo de un hombre en aquella época eran 39 azotes. A Jesús no se le contaron los azotes que se le dio. Nunca se dice que lo azotaron tantas veces. Es decir, que fue algo abierto al golpe. Le dieron golpe por las espaldas y le dieron golpe por el frente. Le rasparon. Ustedes ven eso cuando ellos sacan el flagelo que tiene pinchos. Ese era el sistema romano. Esa es verdad. El sistema romano era así. El látigo tenía pinchos, huesos en la punta para arrancarle la carne cuando se golpeaba. Por eso dice la Biblia que él era una sola llaga, por la espalda y por el frente. Entonces, cuando leemos la Biblia, vemos el sacrificio de un cordero, el cordero inmolado de Dios. La palabra inmolado, que significa completo, un sacrificio completo.
donde no se toma nada de él, porque en los sacrificios se tomaban parte de la carne para que comieran los hombres. Pero cuando era inmolado, no se tomaba nada de ese sacrificio para los hombres comer. Y en el caso de Jesús, no se tomó nada. ¿Por qué? Porque todo fue destruido. Jesús fue destruido hasta la muerte. Sin embargo, el Señor lo sostuvo, sufriendo y padeciendo por nosotros hasta el último momento, para que Él pudiera decir las últimas palabras, que ahí no se ve, pero en la película se ve cuando Él dice: Padre, consumado es. Es decir, he logrado, he hecho todo lo que tengo que hacer para poder libertar a mis hermanos. Porque ese es el principio. He hecho todo lo que tengo que hacer para poder libertar a mis hermanos y llevarlo a tu presencia. Esa es la palabra que Él suelta ahí. Consumado es. Nosotros estamos bajo esa consumación. Todo fue hecho por nosotros. Amén. Todo fue hecho para nosotros. Él Amén. No vino aquí por ningún otro ser, por ninguna otra parte de la creación. Solamente por nosotros. Qué cosa tan tremenda, ¿eh? Entonces, cuando nosotros decimos somos cristianos, tenemos que saber por qué somos cristianos y a quién debemos que somos cristianos. ¿A quién debemos eso? Yo espero que hoy nosotros nos vayamos con un respeto más hacia el Señor, con un amor más grande por Él, con un sentimiento interno de pasión, de amor, de deseo, de necesidad de Él, de búsqueda de Él, de conocerlo, de comprender al hombre más maravilloso del universo. Dios hecho carne. Dios hecho carne. ¿Creen ustedes que el Dios que hizo la carne no podía haber destruido el universo entero y haber hecho otro universo igualito? Si hizo el primero y haber creado lo que Él hubiese querido, lo podía haber hecho. Amén. Lo puede hacer. Y no lo hizo, sí. No lo destruyó, nos conservó, porque Él nos creó para algo, porque somos lo más importante de Él, somos los hijos. No hay nada más importante en el mundo, ni en el mundo de Dios, ni en el mundo humano, no hay más cosa más grande que el hijo. No existe cosa más grande que el hijo. Eso es lo más grande que tenemos, el hijo. Eso es lo más maravilloso que puede tener una pareja. ¿Entienden? Y eso es lo más maravilloso que puede tener nuestro Dios, sus hijos. Por eso es todo esto. Por eso es todo esto. Entiendan esto. Sus hijos. No estamos hechos para otra cosa. Estamos hechos para ser sus hijos. Para alabarlo. Esa es la parte de Él. Yo quiero mis hijos. Por eso Él sufrió, por eso Él padeció, por eso Él vino, como está escrito en el capítulo de Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones, al autor de la salvación de ellos. Los perfeccionó. Pero fíjense dónde tuvo la perfección del Salvador. En el sufrimiento. Se perfeccionó en la obediencia a través del sufrimiento. Así que tú y yo tenemos que perfeccionarnos en el sufrimiento también por Cristo. Cuando nos hablen mal, tenemos que agachar la cabeza y pedir perdón. Cuando nos traten mal por Cristo, tenemos que agachar la cabeza y pedir perdón. Cuando querramos que el mundo quiera que hagamos lo que el mundo quiere, tenemos que decirle al mundo de frente, no. Cuando nuestro cuerpo quiera hacer el pecado, tenemos que decirle al cuerpo, no. Cuando el amigo quiere que yo haga el pecado, tengo que decirle al amigo, no. Cuando mi padre, mi madre, quien sea, me quiere llevar a hacer lo que ese ser maravilloso que murió por mí, decirle, no, prefiero morir antes que fallarle a Él, porque con la muerte voy a alcanzar la victoria, pero con tu
con lo bueno que tú me estás mostrando, aparentemente voy a alcanzar la muerte. Dime. Porque yo estaba viendo que porque Salud. porque hay gente que falla, even though quiere Jesús, pero que yo estoy aprendiendo de que hay gente que they fall the temptation, Sí. even though quiere Jesús y dice la palabra I love Jesus y yo a dar mi vida, praise him, pero es la carne que está dentro Lo lleva. y también las emotions que le lleva la gente, even Así es. y dice que eres Jesús. Sí, mi amor, pero no- es verdad. Por eso hay que fortalecerse para cuando las emociones llegan, para cuando la carne se quiere levantar, para cuando los deseos sensuales del cuerpo quieren levantar, no sexo, sensuales, deseos de la carne. Eso no tiene que ver nada con el sexo. El sexo está metido dentro. Pero son los deseos: robar, matar, pelear, gritar, destruir, ofender. Todo eso entra en los deseos sensuales, los sentimientos, Sensaciones, claro. las sensaciones. Esa parte, cuando quieren levantarse contra el Señor, ¿tú me entiendes? La falsa belleza, la falsa creencia de que uno es el mejor, la falsa creencia de que tú eres el que te lo sabe todo, la falsa creencia de que tú eres la Coca-Cola Del desierto. que en el desierto quedó y no hay otra más. Todas esas cosas uno tiene que prepararse y no decir Cristo te amo del labio, como decía mi hermana, sino decirlo de corazón y cumplir con ese amor. ¿Y ahí dónde está? Porque aquí es muy fácil decir Cristo te amo, O te Pero ha va a ser- pasado de domingo solamente. pero va a ser difícil cuando tengas que decirle a Cristo te amo por negar Amén. al mundo. Te amo para negar el pecado, te amo para negar la vanidad, te amo para negar la inmundicia de Satanás, te amo para negar esas maravillas que me presenta el Pero la mundo. cosa es que la gente le ama porque está la cosa. Es como, ay, me da un carro, yo le amo a Jesús. Pero en verdad, tú le quieres porque te ha dado, tú quieres porque... Porque lo quieres. Sí. Hay Amén. un diferencia. Esa es la parte. Ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos para amarlo por la verdad, por lo que Él es, y no por las cosas que pensamos que Él nos da o que venga por donde venga. En el capítulo 9 de Hebreo, dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, sumo sacerdote de los bienes venideros. Los bienes venideros son lo que Dios tiene para nosotros, la herencia que tenemos en los cielos para nosotros, lo que Dios ha preparado, lo maravilloso que tiene, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Dice que por un tabernáculo. Ese tabernáculo fue el cuerpo de Cristo que vimos hoy en esta representación. Ese cuerpo de Cristo es el tabernáculo por el cual Dios nos está dando todas las bendiciones. Ese cuerpo se convirtió en el tabernáculo donde Dios encerró todas las bendiciones. Y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre. No por la sangre de los sacrificios de animales, sino por la sangre del sacrificio de Cristo. Dice, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice que entró en el lugar santísimo. Cuando Él murió y Él se levantó de los muertos, Él entró en el lugar santísimo. El lugar santísimo este no es en Jerusalén, dentro del templo donde estaba el arca allí. No es ese lugar santísimo. Ese es un lugar santísimo, pero eso era una imagen de la verdad. Dice, habiendo obtenido eterna redención, obtuvo la eterna redención para nosotros. Nos redimió, nos compró, consiguió que nosotros no fuéramos al infierno. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Aquí hay algo interesante. La sangre de animales limpiaba a las personas. Los pecados. Limpiaba los pecados. Por eso es que las personas en el Antiguo Testamento eran perdonadas por Dios. Lo limpiaba. Se dice que lo tapaba. Pero permitía que esa persona pudiera ir a un lugar de descanso hasta que Cristo muriera. Nosotros hoy, ya teniendo a Cristo, dice, ¿cuánto más esta sangre? Quiero que entiendan esto, porque el sufrimiento de Cristo tiene un valor maravilloso. El gozo de nuestra salvación está aquí, que la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier otra sangre, y nos limpia delante de Dios de cualquier culpa, y nos da el beneficio de poder llegar a Dios sin ninguna culpa. Nosotros no tenemos por qué mantener culpa cuando vivimos para Dios y nos gozamos en la sangre, en esa sangre derramada por nosotros. Tenemos que entender ahora a este Padre maravilloso que dice, mi hijo muere para salvarlo a él. Mi hijo vea esto para que él sea libre. Tenemos que entender esa bendición. Esas son las buenas nuevas. Allí es donde está la bendición. Porque no es en el sufrimiento que quedamos, sino que Él nos pasa ahora a la realidad de que este sufrimiento se convierte en mi gozo y en mi alegría. Cristo no quiere que tú permanezcas en una tristeza. Cristo quiere que tú veas esta tristeza para entender una situación, para pasar a una mejor posición, al gozo y la alegría de mi salvación. Ahora yo vivo en la alegría de que Él está sentado a la diestra del Padre, coronado con toda gloria y todo poder, amén, lleno de toda alabanza, salvándome a mí por lo que ya Él hizo. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Esta es la parte que tengo que ver. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la vida eterna. La vida eterna. Nosotros tenemos que estar conscientes, completamente conscientes de que se nos ha dado la vida eterna, de que está puesta en bandeja de oro la vida eterna para nosotros. Se nos está ofreciendo la vida eterna. Tenemos que tener conciencia de esa vida eterna. Tenemos que entender lo que Dios quiere que suceda en nuestros corazones con esta obra de Jesucristo. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun en el primer pacto fue instituido sin sangre. Oigan esto, el primer pacto se tomó sangre para hacer el primer pacto. Ahora tenemos un nuevo pacto, pero con la sangre no de los machos cabríos, con agua, ni lana escarlata o hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que Dios os ha dado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Esto era en el Antiguo Testamento. Pero dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. No hay perdón, no se puede quitar el pecado sin la sangre. Por eso el Señor tuvo que morir y tuvo que pagar de esta manera para poder redimir, para podernos redimir, quitarnos el pecado. Aquí está la bendición de nosotros. Aquí es donde está el problema del cristianismo. Esta es la fuente. Dice después, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces
desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, es decir, al final, en el día que Jesús subió a los cielos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué quiero decirle? ¿Qué quiere enseñar la Biblia? ¿Qué nos enseña Dios? Que cuando Cristo murió, Él tenía que hacer un sacrificio y esa sangre había que presentarla en un lugar llamado el lugar santísimo, donde estaba Dios había puesto el lugar para que allí se presentara la sangre para el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento se presentaba en el templo, en un lugar llamado el lugar santísimo, que era el arca, donde estaba la ley, donde estaba el pan de la propiciación y donde estaba la vara de Aarón que había reverdecido, que había echado fruto. Pero ahora Cristo no entró allí. Cristo se fue directamente al cielo, donde Dios tenía el mismo, es decir, tenía la verdadera arca. En la tierra había una imagen de esa arca, pero en el cielo estaba la verdadera arca, donde Dios tenía la ley, donde Dios tenía el pan de la propiciación y donde Dios tenía la vara de Aarón allá arriba. Y allí llegó Cristo con su propia sangre. Subió allí y dijo: Padre, aquí está mi sangre. Y la pongo en este lugar. Por la expiación, por la redención de los hijos tuyos. De mis hermanos que están en la tierra. Y es allí donde está el perdón de nuestros pecados. Cristo llevó la sangre al cielo, la propia de Él. No llevó otra sangre. Él llevó su propia sangre y la puso en el cielo. ¿Están entendiendo esto? Él lo hizo por ti y por mí. Él lo hizo. Pagó para que nosotros no estuviésemos más nunca encarcelados. Aleluya. Y de la manera que está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya estaba establecido por Dios que el hombre muriera una vez y después que él muriera había que hacerle juicio. Ahora, en estos tiempos, Cristo fue ofrecido por nosotros una vez para llevar los pecados de muchos. Ya Cristo llevó nuestros pecados. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Vivir sin pecado. Ahora lo que nos toca a nosotros es vivir sin pecado. No vivir en el pecado. Porque ya Él pagó por mi pecado. No debo de seguir viviendo en el pecado. Cuando usted oiga por ahí que usted ya usted es libre del pecado y vivir como quiera, diga: tenga cuidado, yo no voy a hacer eso. Él llevó mi pecado para que yo no viva en pecado. Él llevó mi culpa para que yo no sea culpado. Pero yo debo de aprender a vivir como Dios exige que vivamos los seres humanos. ¿Me están entendiendo? Ahora, hay una parte interesante en Colosenses. Ya estamos terminando, porque vamos a terminar temprano. Capítulo 1, verso 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Al Creador, al Dios Todopoderoso, le agradó que a través de su Hijo Jesús fueran reconciliadas todas las cosas que se habían echado a perder. Es decir, reconciliar es algo que se rompió. Hubo una división y se apartaron las cosas de Dios. Por causa de Satanás y los demonios, el cielo y la tierra, hasta nuestro Señor Jesucristo, vivían en un estado de desorden. Y Jesús vino a restaurar con el Padre y poner todo en orden. Lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. En el cielo ya lo hizo. Ahora está poniendo en orden lo que hay en la tierra. Él está recogiendo de la tierra aquellos que van a ser reconciliados con el Padre. Pero de nosotros cuenta querer ser reconciliado con ese Padre. De ti y de mí cuenta el deseo de ser reconciliado y estar con ese Padre. Ya Jesús reconcilió los cielos. Hay paz en los cielos. Pero la tierra está en el proceso de la reconciliación. Por eso dice que falta un momento para terminar con la reconciliación de la tierra. Y en el verso dice: así las que están en los cielos como las que están en los cielos, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Es decir, todavía la sangre de la cruz está trabajando en la tierra para reconciliar lo que se había perdido, que somos nosotros. Y tú y yo, mientras estemos vivos, tenemos que luchar por llegar a tener esta reconciliación que Él nos está ofreciendo a través de su sangre. Tenemos que luchar, ir contra todo. Y escúchame lo que te voy a decir. Parecerán que las cosas en la tierra serán buenas. Habrán cosas en la tierra que te parecerán buenas, pero nunca serán mejores que esta reconciliación. Amén. Nunca va a ser mejor. Así que podrás luchar en la tierra por muchas cosas, pero si no pones en primer lugar esta reconciliación, te estás perdiendo lo mejor. Te estás perdiendo lo mejor. Perdemos lo mejor. Y les voy a decir algo. En estos días he estado meditando sobre esto. La forma más terrible y satánica que tiene Satanás para engañarnos a nosotros, ¿saben cuál es? No es el pecado grande. No es el pecado fuerte y que todo el mundo aborrece. Es empezar con el pecado pequeño. Satanás empieza a ponerte las cosas para que te aparte del Señor poquito a poco. Mucho chiquitito. Te va manipulando el corazón, la mente y los sentidos hasta que llega el momento que te mete en el grande. Pero te lo va haciendo poco a poco. Él no se muestra feo. Él no se muestra agresivo. No, Él es sabio. Él es astuto. Él empieza a ponerte cosas bonitas que te agraden y te va alando y te va alando hasta que cuando te consigue, entonces que te da la buena estocada. Él es malo. Fíjense lo que dijo Pablo. Tengo temor que como la serpiente engañó a nuestra madre Eva con su astucia, así vuestros sentidos sean engañados de la buena fidelidad a Cristo. Porque Él empieza a engañarnos en la mente, en los sentidos, en lo que vemos, en lo que queremos, en lo que deseamos. Y nos pone cosas que parecen buenas, pero nos están separando de Cristo. Y cuando vienes a ver, te da la estocada. Como el buen pescador. El buen pescador tira y tiene paciencia. Y le pone una buena carnada. Un animalito que se mueve en la punta. Ahí viene el pescadito y muerte. Así es Satanás con nosotros. Él tiene la espada atrás, pero te da el caramelo adelante. Cuando vas a coger el caramelo, te entierra la espada. Mientras tanto te está diciendo, ven, cómete el caramelito. Esa es la astucia satánica. Ponerte las cosas bonitas y ricas, deseables. ¿Usted se acuerda del árbol del conocimiento de bien y del mal? Cuando Eva lo vio, dijo, deseable para alcanzar sabiduría, fruto sabroso para comer. Pero atrás venía la estocada de muerte. ¿Ah? Atrás venía la estocada de muerte. Tenemos que tener cuidado. ¿Me entienden, hermano? Amén. En el capítulo 2 de Colosenses mismo, verso 3 dice, y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Dice que estábamos incircuncisos, quiere decir que nosotros teníamos el pecado encima. Pero en ese pecado dice que Cristo por su muerte nos limpió y nos circuncidó, cortó el pecado y apartó el pecado de nosotros. Y dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La ley que Dios nos acusa a nosotros. Dios nos acusa porque nosotros rompemos la ley. Y ya hay un acta que dice, el que hace tal cosa le pertenece tal cosa, el que hace tal cosa le pertenece tal cosa. Eso es un acta de ley. Como aquí hoy conocemos, si te llevas el pare, te pongo $250 de multa. Si usas droga, te meto 10 años en la cárcel. Si haces esto, te hago esto. Si haces aquello, te hago aquello. Como el padre en la casa, hijo, si se abre la puerta, te doy una nalgada. Si te subes en la mesa, te doy un cocotazo. Es un cocotazo. Entonces, esas son leyes. Dice que había un acta que estaba contra nosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cristo en ese sacrificio cogió esa acta y la anuló. Quiere decir, ya el acta no existe contra nosotros. Contra aquellos que vivimos bajo Cristo. Dice, no,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Él lo clavaron en la cruz, allí clavaron mi condena. Allí clavaron tu condena. Allí se acabó la condena de nosotros. Cristo nos limpió de esa condena, nos libró de esa condena, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, para los que le tienen miedo a los fantasmas, a los demonios. Dice que los despojó. ¿De qué lo despojó? Lo despojó de su poder, lo despojó de su capacidad de destruirnos, de abusar de nosotros. Nos despojó de la autoridad que ellos tenían contra nosotros, los seres humanos. Cristo lo despojó. El que vive en Cristo, el diablo no tiene autoridad sobre él, a no ser que tú se lo permitas. Tiene que entender eso. El demonio no es nada, no es nadie, no tiene autorización de ningún tipo. Mami, levanta tu cabecita, no camines así. Es mejor y no te caigas. ¿Vas al baño? Bendito Dios. Y despojando a los principales de la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfó sobre todos nuestros enemigos. Los despojó de su autoridad. Le quitó la vestimenta de sus armas que tenían. Se la quitó. ¿Tú no has visto cuando viene una persona tiene un revólver, viene la policía y hay 3 o 4, el tipo está con el revólver, hace así y pone el revólver en el pecho y dice, ya me rindo? Eso mismo le hizo Cristo a los demonios. Todos tiraron sus armamentos al piso y dijeron, me venciste. Me venciste. Estoy vencido. Pero Eso, ellos actúan cuando le demuestran miedo. bueno, Cuando le demuestran miedo, cuando le demuestran deseos. Claro. Sino, no solamente el temor. Cuando uno baja la defensa. Cuando uno baja la defensa en Cristo, cuando uno no se pone a hacer las cosas que Cristo quiere, el enemigo toma entonces acción. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Que teme que como nuestra madre Eva pecó, nosotros también seamos llevados al mismo pecado, a la desobediencia al Señor. Ese es el problema, la desobediencia al Señor. Allí es donde está el peligro. La desobediencia a aquel que murió por mí. La desobediencia a aquel que me salvó. La desobediencia a aquel que me perdonó. Ahí es donde está el peligro. Allí es donde está el peligro, hermano. Hace unos 2000 tantos años que Cristo murió y se levantó de la cruz. Se levantó de la muerte. Dejó esa maldición atrás y hoy está sentado a la diestra y está luchando por ti y por mí para que lleguemos a estar con Él. Amén. Él no quiere que nos quedemos aquí. Él no quiere que suframos. Él quiere que lleguemos a la vida eterna. Él quiere que seamos personas que vamos a vivir felices eternamente. Él no nos creó para morir y ser destituidos de la presencia de su Padre, nuestro Creador, nuestro Padre. Pensemos, hermanos. Hoy nos vamos con una visión ocular de lo que pudo haber pasado en nuestro Señor. Sea así como lo pone en la película o no sea así, sabemos que fue un sufrimiento terrible. La ira de Dios fue posándose sobre aquel cuerpo, aquel tabernáculo, hasta que llegara a consumarse en la muerte. Pero gloria a Dios que antes de que Él muriera, Él pudo decir, Padre, consumado es. He hecho todo lo necesario para que ellos sean salvos, para que ellos puedan llegar a ti. Y después que dijo esas palabras, dijo, Padre, ahora recibe mi espíritu. Y entregó su espíritu. Él dijo, la muerte no me puede matar. Yo pongo mi vida y yo mismo la puedo tomar, porque he recibido esa autoridad de mi Padre. Yo doy mi vida por ello y yo mismo la vuelvo a tomar. Qué autoridad tan hermosa, hermano. Pensemos en esto. Mediten en estas cosas cuando estén en la almohada. Piensen en ese Dios tan maravilloso que murió por usted. Investigue sobre Él, averígüela, aprenda de Él. Desee estar con Él, anhele estar con ese Dios, porque ese es nuestro fundamento. Ese es nuestro fin. Estar con Él, amarlo, vivir con Él,
salir de este mundo de dolor y sufrimiento. Y Él vino, dice que cuando Él venga por segunda vez, ya vendrá no para tener relación con el pecado, no, Él viene para terminar con estos sistemas. Y bueno, puede ser que alguno de nosotros no vaya antes de que Él venga, pero cuando Él venga, sea que estemos vivos, que estemos muertos, que nuestro cuerpo pueda ser levantado entre los muertos. Así es. Que no nos quedemos acá. Y que no nos quedemos acá para esperar la segunda resurrección. Porque va a ser triste, sabiendo uno que hay un lugar tan maravilloso, tengamos que ser apartados de ese lugar tan maravilloso y quedar para otro lugar. Y bienaventurado el que caiga en el segundo lugar, que no es tan malo, es maravilloso, pero que vaya a caer en el infierno. El tercer lugar. ¿Se acuerdan la clase que yo le di? Que hay 3 lugares para los hombres. Uno es la Nueva Jerusalén, el segundo son las naciones alrededor de la Nueva Jerusalén, y el tercero es el infierno. Son los 3 lugares preparados para el hombre por Dios. Hay 3. 3 lugares. Al final, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, la tierra, ahí van a vivir otras personas. Dentro de la Nueva Jerusalén vive la iglesia, fuera de la Nueva Jerusalén viven las naciones salvas, y el que no pertenece a esa tierra va al infierno. No, hay 3. Sí, hay 2 cuando miras salvación y cuando miras infierno. Pero cuando miras salvación, hay 2 en la salvación. La ciudad, que tiene a los hijos, las naciones alrededor de la ciudad, que son los salvos, que no llegan a ser hijos, y ahí fuera el infierno. Son los 3 lugares preparados para el hombre. Yo le di esa clase a ustedes hace como 2 meses. Amén. Amén. Si lo quieres ver, capítulo 21 de Apocalipsis. Elisa, capítulo 21 de Apocalipsis, desde el 22 al 24. Ahí lo puedes leer. Ahí vas a ver los 2 lugares de la Nueva Jerusalén, de la nueva tierra. Ahí están, la parte de la ciudad y la parte de afuera. Son 2 lugares en la nueva tierra. Vamos a levantarnos, vamos a darle gloria a Dios. Vamos, apágalo. Vamos a levantarnos, vamos a dar